Gracias, Diana. Gracias por esas bellas palabras. Yo agradezco la invitación de Visión Violeta para ser parte de esta iniciativa. La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Escuchar tantas personas de toda la República y de Centro y Sudamérica, de nuestros hermanos también. Entonces es algo hermoso para mí. Pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, soy autora de 2 libros. Uno es una guía práctica para enfrentar la pérdida de la vista y para recuperar autonomía personal. Y el otro libro es una guía emocional que es para elaborar el duelo, llegar al punto de la aceptación, resignificar la vida, e incluye el testimonio de 8 personas con discapacidad visual que han destacado en diversos ámbitos. Soy coach, tanatóloga, analista existencial y logoterapeuta, y bueno, pues todo eso no importa. El hecho es que mi principal anhelo es poder ayudar a las personas a que puedan tener una vida productiva, plena, y a pesar de lo que nos esté tocando vivir, pues podamos seguir adelante. Esa es mi principal misión y pasión, también mi pasión. Sí. Bueno, pues ahora sí que sea esto virtual tiene muchos pros y contras. Afortunadamente estamos llegando a muchas personas, eso es algo muy, muy bello. Sin embargo, hacer como ciertas dinámicas, aquí siendo un taller, pues es un poco complicado. Entonces, a lo largo de mi exposición va a haber algunos momentos en los que me encantaría que aporten, que compartan, que nos digan su opinión de algunas cosas. Y al final va a haber un espacio también para poder externar dudas y preguntas. Entonces, en estas intervenciones, pues les invitamos a que ya sea que suban la manita o si eso se les complica, bueno, pues que entonces abran sus micrófonos para poder participar en esos momentos. Lo que he preparado para ustedes, considerando que la mayoría de las personas con discapacidad visual la adquirieron en algún punto de su vida, pues va principalmente dirigidos a ellos, a ustedes. Sin embargo, también va dirigido a padres de familia que han recibido el diagnóstico de que su hijo o su hija tiene ya sea baja visión o ceguera, porque en este caso les corresponde a los padres elaborar el duelo, aceptar la condición de su hijo para poder desarrollar todo su potencial. También toda esta información espero que sea valiosa para los familiares, y de verdad me daría muchísima ilusión y me haría muy feliz saber que entre todos nosotros hay familiares, porque luego no todos se involucran. Eso es la realidad. Bueno, pues comencemos entonces. El hecho es que cuando le preguntamos a las personas ¿cuál es el sentido que más temen perder?, la mayoría de ellas nos va a responder que la vista. Y sí, es un hecho. Perder la vista es un golpe muy fuerte. Causas hay diversas, formas también. Las principales causas podríamos decir que es por enfermedad, por accidente, y también se llega a dar por agresión. Y las formas puede ser de poco en poco o puede ser de la noche a la mañana. Puede ser de manera parcial, teniendo baja visión, o puede ser total, quedando con ceguera. Es un mundo muy, muy amplio y muy diverso, y el golpe y el impacto es muy, muy fuerte. Algunas veces más, dependiendo de las circunstancias, pero es un hecho que incluso a una persona que simplemente, y digo simplemente entre comillas,
se le dificulta distinguir rostros y leer, ya con eso se le puede venir el mundo encima. Este golpe nos mueve el suelo debajo de nuestros pies y debilita todas nuestras estructuras. Debilita la estructura de nuestro ser interno, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Debilita también la estructura, cambia la estructura de nuestro sistema familiar, cambia y desequilibra también nuestra intervención en la sociedad y también en nuestra economía se ven afectaciones. Llega un momento en que nos hacemos 1000 preguntas y nos surgen mil dudas. Y la principal, la primera que por lo general surge es ese famoso ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y luego nos preguntamos ¿qué será de mí? Y este ¿qué será de mí? Va muy enfocado también en el futuro, que nos preocupa y de alguna manera parece desvanecerse ante nuestros ojos. Es como si nos estuvieran arrebatando nuestro futuro. Aquí me encantaría tener la participación quizás de unas 5 personas que nos puedan decir con una sola palabra qué significa para ustedes la discapacidad visual. Adelante, si quieren abrir el micrófono o levantar la mano, por favor, con toda confianza. Pues para mí yo digo tristeza porque yo jugaba béisbol de niño. Yo siento para mí que más oportunidad. que nada... Participa. Ok, yo siento que para mí es un desafío, ha sido difícil. Yo tengo discapacidad desde que nací, discapacidad visual, y el apoyo de mis papás ha estado en ciertos puntos, pero sí hay ciertos limitantes como salir sola y esas cosas. Y bueno, a pesar de lo difícil que es, siento que es un desafío demostrarme a mí misma que sí se puede. Ok, entonces vamos, tristeza, desafío. ¿Quién más quiere compartir con una palabra? Oportunidad de valorar mis habilidades. Oportunidad, me encanta. ¿Qué más? Otro más. Impotencia. ¿Perdón? Impotencia. Impotencia, sí. Reconocerse. Reconocerse. Reto. Perfecto. Frustración también se siente. Frustración, sí. Pues muchas gracias por compartir, ciertamente es impotencia, frustración, tristeza, son limitaciones, barreras, retos y ahí me compartieron oportunidades y eso me encanta. Pero lo cierto es que esto que estamos viviendo nos arroja hacia una crisis. ¿Y qué hacen las crisis? Las crisis son circunstancias externas que detonan en nosotros una desorganización interna y nos corresponde a nosotros. Perdón. Soy Mari de Guanajuato. Pueden. Yo quisiera que me escucharan porque yo ya tengo 6 años que perdí la vista y no puedo superar esto. Sí, no, yo quiero morirme, yo quiero, porque pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Si quieren al terminar, si gusta al terminar, nos ponemos en contacto con usted directamente, ¿le parece? Sí, bueno, entonces no hay día que no llore. Sí, yo entiendo. Entonces, si quieren después, ya nos comunicamos. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, voy a continuar. Les pido que ahorita, después va a haber oportunidad para intervenir. ¿Está bien? Sí.
Gracias. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos, se los agradecería muchísimo. Como bien ahorita nos compartió la señora, es mucho sufrimiento y caemos en esta crisis. Y dentro de la crisis hay una gran desorganización interna y nos corresponde el ir buscando cómo conseguir este equilibrio nuevamente. El hecho es que estamos sufriendo. Hay miedo, hay dudas, hay angustia, hay muchas cosas y todo eso nos genera sufrimiento. Les voy a decir una cosa y es que el sufrimiento tiene también su dosis de utilidad. Y quizás ahorita algunos de ustedes brinquen o se sorprendan y creen que a lo mejor me escucharon mal. Sí, ciertamente el sufrimiento tiene una dosis de utilidad. ¿Y por qué es esto? Porque finalmente nos empuja a enfrentar nuestra realidad y a ponernos en acción. El sufrimiento también nos ayuda a crecer, a madurar, a evolucionar. También nos ayuda a ser más compasivos, a ser más humildes y a reconocer muchos regalos. Y también nos ayuda a valorar lo esencial de la vida. Quisiera que nos imaginemos que somos como un vaso. Nuestro corazón, nuestra alma, nosotros que seamos como un vaso. Y que el sufrimiento es el agua. Y empezamos a llenar el vaso con agua. Hay personas que cuando llega esta agua a la mitad, digamos, o a 3/4, dicen, ok, basta, hasta aquí llegó, suficiente, me pongo en acción, voy a buscar qué hacer. Pero también hay muchas otras personas de que llega al tope el sufrimiento, al ras. Y es que en el mundo y en este universo hay muchas leyes, y una de estas leyes es la ley de saturación. Y esto es porque a este vaso ya no le va a caber ni una sola gota más de sufrimiento, porque entonces se derrama, ya está colmado. Y a más tardar en ese momento podemos levantar la mirada y buscar y decir, ok, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para sanar este sufrimiento? Y eso, todos ustedes que están aquí, lo reconozco de que lo están haciendo. Ustedes están haciendo algo para ayudarse a sí mismos. Y eso hay que celebrarlo, y hay que felicitarlo y también hay que reconocerlo. El hecho es que todos los seres humanos somos vulnerables. Todos, con y sin discapacidad. Constantemente estamos enfrentando dificultades, retos, vivimos adversidades y pérdidas. Todo tipo de pérdidas. Aquí es porque la vida nos está confrontando, nos está cuestionando y sobre todo cuando vivimos adversidades es cuando más estamos siendo cuestionados y más nos corresponde a nosotros responder. Todas estas adversidades, estos golpes tan fuertes que vivimos, pueden hacer 3 cosas con nosotros. Una es destrozarnos, otra es marcarnos y la otra es transformarnos. Tengo una conferencia. Y yo les pregunto a ustedes, perdón, hay un micrófono por ahí prendido, si lo pudieran silenciar, por favor. Gracias. ¿Qué quieren que haga este golpe, esta condición con ustedes? ¿Quieren que los destroce, que los deje aniquilados, arrumbados en una esquina, en un sillón? ¿Quieren que los dejen marcados, sintiéndose víctimas, quejosas y amargadas? ¿O quieren transmutar este dolor
para poderse transformar. Es transformar el dolor en una serena aceptación, transformar el miedo en confianza, transformar la desesperación en esperanza, en transformar las barreras en oportunidades y transformarnos a nosotros, buscando ser una mejor versión de nosotros mismos. El proceso ideal para poder llegar a esto, porque yo sé que todos ustedes anhelan esto y lo desean con todo su corazón. Quieren dejar todo ese dolor atrás y quieren salir adelante. Y el proceso ideal que se vive desde el momento que recibimos el diagnóstico, cuando el médico nos dice que ya no hay nada que pueda hacer por nosotros, que ya no hay medicamento, tratamiento, cirugía o ni siquiera lentes correctivos que nos puedan ayudar a recuperar la vista y quizás incluso tampoco a mejorarla un poquito. Desde ese momento comienza nuestro proceso y este camino que estamos andando ahorita. Es entonces que caemos en crisis. Y caer en crisis es importante, por duro que suene, pero es importante. Porque gracias a eso vamos a empezar a elaborar nuestro dolor para poder llegar al punto de la aceptación. Y esto es tanto cuando hemos adquirido la discapacidad o cuando somos padres de un niño o una niña con el diagnóstico de discapacidad visual, para aceptar la condición de este niño. Y si es discapacidad adquirida, necesitamos reconstruirnos y revalorarnos como personas. Y posteriormente vamos a poder volver a levantar la mirada. Empezamos a vislumbrar un devenir. Nos podemos poner nuevamente metas y objetivos y eventualmente resignificamos la vida. Esto es el proceso ideal que debemos de vivir todos nosotros. El tiempo para llegar a este punto varía muchísimo y depende de muchos factores. Hay muchos factores que aquí intervienen. Algunos son, solo por mencionar algunos, como la edad, el género, nuestra historia, nuestras experiencias, nuestra personalidad. Y lo que nos va a ayudar en este proceso es, por un lado, nuestra voluntad, por otro lado, nuestra inteligencia, porque contamos con el arma, con la herramienta más valiosa que es nuestra mente, y por el otro lado, nuestra conciencia. Y lo de la conciencia es un punto muy, muy importante, porque la conciencia nos va a estar acompañando a lo largo de todo este proceso. Y entre más activa y despierta está, más rápido vamos a poder vivir esta experiencia y llegar a ese ideal de resignificar la vida y poder estar en paz con nuestra condición. Aquí me gustaría tener la participación de quizás 2 personas que de manera muy, muy breve, para no perder mucho tiempo y desviarnos, nos puedan decir qué entienden por conciencia. Ok, ¿puedo participar? Adelante. Pues yo creo que cuando ya esclareces como que tus pensamientos de una situación, hecho, cosa, y pues, ¿cómo explicarlo? Como sabes a lo que te estás enfrentando. Gracias, Marijo, ¿verdad? Sí. Marijo, muchísimas gracias. Sí, fíjense que la conciencia, la palabra conciencia viene del latín y significa con saber. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos volvamos el observador de nuestras propias experiencias. Esto quiere decir que tomemos como un poco de distancia de nosotros mismos para observar lo que pensamos,
lo que percibimos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿En qué nos va a ayudar y cómo nos va a ayudar la conciencia? La conciencia nos ayuda a reconocer, a comprender, a gestionar y a transformar. Quiero profundizar un poquito en esto para que quede muy, muy claro. ¿A qué me refiero con reconocer? Si nosotros logramos reconocer lo que estamos pensando, sintiendo, percibiendo, diciendo y actuando, es entonces que podemos ponerle nombre, identificarlo. Ponerle nombre a todo esto es sumamente importante, porque no podemos cambiar lo que no conocemos. A partir de este conocimiento de reconocer, es cuando empezamos a comprender. El comprender es una etapa muy, muy importante. Y Marie Curie, Madame Curie, también conocida así, nos dejó una frase muy linda que dice que en la vida no hay nada que temer, solo que comprender. Y es que cuando comprendemos es cuando empezamos a evolucionar, a avanzar. Esta comprensión nos va a llevar a gestionar. ¿Qué hace el que podamos gestionar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos y lo que hacemos? El gestionar todo esto hace que tomemos las riendas, el control sobre lo que estamos viviendo. Es empezar a ser el protagonista y no nada más un espectador. Es volvernos el actor y no el espectador. Es realmente tomar las riendas y encauzarlo hacia donde nosotros querramos y decidamos. Es poder manejar la situación. Eso es lo que permite el gestionar todas nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y es entonces, gracias a esto, que podemos empezar a cambiar ciertas cosas. Y cuando logramos cambiar es cuando empieza la transformación. Todo esto, finalmente, el tener esta conciencia, que es lo que yo quiero en este primer módulo y en los subsecuentes, es despertar esta conciencia para que podamos vivir todo este proceso de una mejor manera y más liviana y más efectiva. Esto hace que a partir de hoy, por ejemplo, nosotros creamos nuestro futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar. El pasado está. Los hubieras y todo lo que surge cuando nos lamentamos de lo que pasó no tiene ya ningún sentido. Lo que tenemos es el día de hoy y a partir de hoy podemos empezar a crearnos un mejor futuro. Todos nosotros creamos nuestro futuro y aún nosotros, teniendo discapacidad visual, teniendo esta condición tan difícil, tenemos el poder de crear cosas maravillosas. Lo único para lo que nos sirve el pasado, y realmente es lo único, porque a veces es una gran carga y un peso que llevamos encima, pero si lo sabemos aprovechar, lo único es para poder reflexionar sobre lo que pasó y sobre eso comprender y aprender. Para eso sirve el pasado. Y es por eso que ahorita quisiera, quizás no a todos nos guste esta idea, pero es recordar ese momento cuando nos dieron el diagnóstico. Cuando el doctor nos dijo que ya no había nada que hacer por nosotros. Quizás muchos de nosotros no recordemos ese momento, ya sea porque pasó hace mucho o quizás porque lo hemos bloqueado de nuestra memoria. Lo más probable en ese momento es que
hayamos caído en un estado de shock, porque eso nos sucede a la mayoría de nosotros. Es cuando en ese momento estamos ahí, pero realmente no estamos. Está nuestro cuerpo, pensamos, hablamos, decimos, nos movemos, ahí estando en el consultorio o quizás fue en un hospital en donde nos haya tocado recibir ese golpe. Pero estamos ahí, pero no estamos. Como que estamos desconectados. Es como si nos hubiéramos convertido en un robot o en un zombie. Hay como mucha confusión. No podemos confrontarnos con esa noticia. Y entonces es como si estuviéramos viendo todo desde una película, de una manera como muy irreal, surreal. Es entonces cuando empieza una gran conmoción. Y esto puede durar horas, días, semanas o hasta incluso mucho más. En este estado es cuando surgen se alternan muchísimo fuertes sentimientos con una apatía total. De repente los sentimientos tan fuertes y la apatía y luego al revés y así va y viene. Son como muchas convulsiones, hay un gran conflicto interior, hay muchas cosas pasando por nuestra cabeza. Y estas convulsiones son frecuentes, son intensas y poco a poco van disminuyendo. Es como un proceso digestivo en el que vamos poco a poco elaborando todo esto que nos está aconteciendo. Y es entonces, ya después, que comienzan ciertas reacciones. Estas reacciones son lo primero que podemos hacer, porque no hay otra cosa. Es cuando nos sentimos amenazados, cuando este golpe amenaza nuestra existencia, cuando nos sobrepasa lo que escuchamos y lo que estamos viviendo, cuando no podemos lidiar con esta circunstancia y con este problema. Es entonces que lo único que podemos hacer es defendernos, porque no tenemos en ese momento la capacidad de poder soportar y mucho menos de aceptar. Es entonces que entran estas reacciones que son automáticas, inconscientes, espontáneas, y no tenemos control sobre ellas. Y cada persona las puede vivir de una manera muy distinta. Hay una reacción que es como la más común y la más frecuente, que es la evasión. Y no es el huir de lo que nos está pasando, porque es un hecho que no podemos. No podemos huir y negar lo que nos está pasando porque nos damos cuenta a diario de que la visión está disminuida o que simplemente no tenemos visión. Eso ahí está. Pero lo que evadimos es lo que estamos sintiendo, porque no podemos lidiar con eso. Esta evasión puede darse, por ejemplo, si somos padres de familia, si tenemos a nuestro cargo a diversas personas de diferentes edades, si tenemos un rol con muchas responsabilidades y no podemos darnos el lujo de dejarnos caer porque tenemos muchas cosas que tenemos que manejar. Otra situación de evasión se puede dar cuando, por ejemplo, nos percatamos que nuestra condición ha causado un gran trastorno y problemas en nuestra familia y no queremos agregar aún más dolor, externando nuestro dolor. Y entonces actuamos como que estamos fuertes, como que no pasa nada, como que nosotros podemos con esto y que no hay ningún problema. Con todo esto lo que estamos haciendo es crear un escudo alrededor de nuestro corazón para no contactar con ese dolor. Ahora, hay diversas maneras también de evadir.
Y aquí no sé si a alguien de ustedes tenga algo en mente, porque hay una forma de evadir que es importante mencionar. ¿A alguien de los participantes se les ocurre algo, una otra forma de evadir? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Ok, bueno, para mí yo creo que una forma de evadir muchas veces es, bueno, yo lo veo como sinónimo negación, que es cuando, por ejemplo, una persona cree que no necesita la ayuda. A veces la gente te quiere brindar el apoyo y uno mismo se niega, ¿no? Al decir, no, gracias, no necesito ayuda, porque eso pasa mucho con los ciegos, que en la calle les quieren dar ayuda y no les gusta. Entonces creo que es una forma de negación y de evasión de la misma condición que ya se vive, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por compartir. Sí. ¿Alguna otra forma que se les... Luz, sí, te quiero comentar que una de ellas pues es en algo bastante fuerte, en pensar en el suicidio. A eso vamos posteriormente. Gracias por compartir. Sí, sí. No, otra de las cosas es cuando no aceptamos que estamos perdiendo la vista, ¿no? Que a pesar de que digan, que las personas nos digan es que no ves, nos negamos a ello y decimos, no, es que sí vemos, sí, yo sí veo. Entonces, aunque la realidad es que vamos chocando, ¿no? Constantemente. Sí, sí, exacto. Muy buenas aportaciones, se los agradezco mucho. Y fíjense que hay otra forma de evadir y esa es ahogando nuestro dolor en el alcohol y en las drogas. Esto es tratar de mitigar, de apagar, de desaparecer el problema, pero lo único que hace es agregarle aún más dolor y más problemas a lo que estamos viviendo. Esto es un problema importante y suele suceder con frecuencia. Aquí quisiera, si alguien de los que está aquí siente que podría ser una cuestión que estén viviendo alguien de ustedes, voy ahorita a hacerles 4 preguntas que quiero que con toda honestidad y sinceridad se las respondan a ustedes en su foro interno. Si alguna de estas preguntas, presten atención, si alguna pregunta responderían con sí, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, ¿necesitas beber alcohol para aliviar tu malestar? La segunda pregunta es, ¿te critican otras personas por tu forma de beber? La tercera pregunta es, ¿sientes culpa por tu forma de beber? Y la cuarta pregunta es, ¿en el fondo sabes que debes de beber menos? Si a una de estas preguntas respondiste con sí, entonces puede ser que te encuentres en un riesgo de dependencia. Si respondiste que sí a más de una pregunta, entonces es muy probable que te encuentres ya en una relación de dependencia con el alcohol y entonces te pido y te suplico que busques ayuda. ¿De acuerdo? Un segundo. Todas estas formas ahorita de evasión que vimos son formas de evadir la realidad, de evadir el dolor, de evadir lo que estamos sintiendo y de no poder enfrentarlo. Y entonces también se dan ciertos bloqueos. Un bloqueo es el mental,
que es el no estar consciente de nuestro sufrimiento. Otra forma de bloqueo es el energético. Cuando sentimos, por ejemplo, un nudo en la garganta, un gran peso en los hombros y en la espalda, una opresión en el pecho, un gran vacío en el estómago o piernas muy, muy pesadas. O se puede dar también el bloqueo corporal. El bloqueo corporal puede ser como respiración corta, agitación, dolor de cabeza, gastritis, colitis y otro tipo de somatización que se va dando. Ahora, todo esto es parte de la evasión. Ahora, hay otra reacción que también luego podemos tener, y esto es el activismo. En el activismo tratamos de desplazar el mal. ¿Y qué es aquí? Es que estamos muy activos y muy, muy alertas a cualquier sugerencia que surja en nuestro entorno. Quizás nuestro vecino nos diga que a fulanita el doctor de no sé dónde le ayudó y le hizo recuperar la vista. Y ahí vamos corriendo. Y luego nos habla nuestra cuñada de otro médico en otro lugar y vamos corriendo. Es ir de un médico a otro, buscando aquel que nos diga que sí nos puede ayudar. Y aquí corremos peligro de caer con charlatanes. Y el tema de los charlatanes es un tema por sí solo que podría abarcar una hora completa. Y yo creo que, no sé si todos, pero yo he escuchado de casos de personas que han caído con charlatanes y que la poca visión residual que les quedaba la perdieron, o que tuvieron que vender su coche o hipotecar incluso su casa y la llegaron a perder por creer y caer en manos de un charlatán. Entonces aquí les pido que por favor, para evitar esto, es información, que sea verídica, que sea de confianza. No se vayan de bruces por cualquier cosa que les estén diciendo, sino que investiguen bien a fondo. También podemos luego intentar todo tipo de métodos alternativos. Y no me malentiendan, yo acudo a la medicina alternativa y a la medicina holística, sí, pero para otras cosas, no para esto. Es aquí donde también podemos hacer todo tipo de oraciones, peregrinaciones, que está súper bien, porque finalmente la fe nos da un buen sustento. Pero también podemos caer con sanadores, con brujos, con chamanes y con todo tipo de situaciones y exponernos a todo. Eso es parte del activismo. Otra forma del activismo es cuando nos llenamos de actividades. Desde temprano en la mañana hasta la noche nos involucramos en 1000 cosas y estamos ocupados. ¿Por qué? Porque ocupamos todo nuestro tiempo en otras cosas con tal de no tener tiempo para pensar y para sentir en lo que estamos realmente viviendo. Esto es decir, que enfocamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza hacia afuera, en vez de concentrar esa energía y esa fuerza en nuestro foro interno para empezar a trabajar en nosotros. Estas son otra forma de activismo que a lo mejor es más difícil de comprender. Es como un estado de rebeldía en el que hacemos, como dijeron también hace un rato, el que somos fuertes, es resistir con estoicamente, ¿no? De que todo está bien, todo está bajo control, yo hago, yo puedo, yo pongo, y de alguna manera es ver hasta dónde llego, ¿no? Y sí, de repente estamos chocando, nos caemos, nos golpeamos, pero no importa, ahí vamos, porque yo me tengo que demostrar a mí mismo hasta dónde puedo llegar. Y otra forma también es la lamentación.
el buscar aliados en nuestro dolor, el buscar a través del victimismo, el estarnos quejando constantemente. Curiosamente, esto también es una forma de activismo. Ahorita hemos visto dos formas de reaccionar. Ahora, si no hemos logrado, si a través de la evasión y de la actividad no hemos logrado lidiar con las circunstancias, puede ser que entonces ocupemos lo que nos resta de fuerza en la agresión. Y esto es porque hay mucho enojo dentro de nosotros. Enojo quizás contra nosotros mismos, quizás si es por algún médico o por alguna negligencia o contra la institución, enojo contra el mundo, contra la vida, contra Dios, enojo por nuestras limitaciones, por nuestra impotencia, por la falta de control que llegamos a tener. Hay mucho enojo dentro de nosotros. Y este enojo, el enojo es un gran maestro. Nos está diciendo, es como un grito de auxilio, porque nos está diciendo que nuestras necesidades no están siendo cubiertas y que estamos sufriendo. Este enojo es una gran fuerza. Es como si está dentro de nosotros esto. Y es como si fuéramos, de repente puede ser, porque el enojo, esta agresión puede ser externa o interna. Puede ser activa o puede ser pasiva. Y cuando es externa y cuando es activa, entonces podemos llegar a ser como un volcán que de repente explota y salen disparadas rocas, cenizas, llamas, lava, y va a nuestro alrededor y le toque a quien le toque, porque entonces empezamos a gritar, a decir, a acusar, a reprochar, a destruir, a golpear, lo que sea, ¿no? Eso es hacia afuera. Y eso no se vale, porque no se vale afectar a otras personas por lo que traemos adentro. Esto es cuando la agresión es externa, pero luego también existe la agresión interna. Y esto es cuando nos autodestruimos, nos autolesionamos. Aquí me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Alguien sabe o se le ocurre alguna forma de autolesión? Sí, en mi caso, yo soy una persona diabética y que perdió la vista hace 2 años por desprendimiento de retina. Yo al principio, pues obviamente, la depresión y en el proceso. Creo que sigo en el proceso, pero sé lo que no tengo que comer, sé lo que no tengo que hacer y sin embargo lo hago. Es como una rebeldía, así como, pues de todos modos estoy, perdón por la palabra, de todos modos estoy jodida, entonces mejor como lo que me gusta. Y yo creo que, pues bueno, no que obviamente eso está mal, pero no he podido como disciplinarme para dejarme de hacer daño. Muy buen ejemplo. Muchísimas gracias por compartir y gracias por la confianza. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir otra forma de autodestrucción o autolesión? Cortándose, no sé, yo al principio me insultaba a mí misma porque pues era un cambio muy fuerte. Cierto, sí, cortándose, golpeándose, correcto. Uh-huh. ¿Alguien más? Buenas noches. Pues a mí hace un año y medio me operaron una válvula, que fue lo que me la hidrocefalia, lo que me causó la discapacidad visual. Y yo pues estaba en el seguro, iban a ver si me la volvían a poner o ya no me la ponían, según cómo reaccionara. Me la quitaron por una que tenía, me dejaron 4 días, según cómo reaccionara, me le ponían o ya no me la ponían. Y yo dije, por Diosito, le dije, si me van a poner la válvula otra vez y no voy a poder vivir ni dejar vivir, mejor ya, le dije, hasta aquí, le dije, que pase lo que sea
en la operación. Le dije, pero yo le dije, ya válvula no quiero tenerle. Eso fue lo que me lastimó a mí la vista, pues, ¿no? Gracias por compartir. Sí, Yo creo que Yo soy Mari de Guanajuato. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Soy Mari de Guanajuato. Y yo pienso que al que destruyo mucho es a mi esposo. Porque todas las mañanas que él llega de trabajar, él es taxista, se va a las 7 de la mañana a trabajar y vuelve a las 11 de la mañana para darme de desayunar, porque yo pues todavía no me he atrevido a arrimarme a la cocina. He hecho otras cosas más, pero no. Y siempre me encuentra llorando y yo pienso que lo estoy destruyendo a él. De que me encuentra siempre llorando. ¿Qué tienes? ¿Y qué tienes, mi reina? Y de primero reaccionaba mal él con agresión y ofendiéndome, pero ahora no, y es distinto. Gracias por No sé compartir. qué platicaría. Sí, ahora sí ya me trata bonito, pero de todos modos no me aguanto y amanezco llorando porque no veo. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo nada más puedo trapear, lavar el baño, sacudir hacia tiendas y todo, pero la cocina no. Ok, gracias por compartir. Gracias. Sí. Sí, ciertamente la forma de autolesionarse, de autodestruirse son muchas y ahorita mencionaron varias. Es cortándonos, quemándonos, golpeándonos, es no cuidando de nosotros, de nuestra alimentación. También incluso se puede dar el que nos arranquemos el cabello, las cejas, nos arranquemos pellejos de los labios, de las manos, de las uñas, hasta a sacarnos sangre y a que haya costras, y después las costras igual las arrancamos y vuelve a empezar todo eso otra vez. Entonces hay muchas formas diferentes de autodestrucción. Y es que dentro de nosotros está todo ese enojo. Otra forma también de enojo es el reprimirlo. Hay personas que quizás no nos permitamos sacar ese enojo hacia afuera, que tampoco lleguemos a hacernos daño a nosotros mismos, pero lo reprimimos. Y aquí es como una olla express cuya válvula está cerrada. Entonces va aumentando la presión y pues enfermamos. Entonces, finalmente debemos entender que el enojo es una gran fuerza, gran fuerza. Y en vez de usarla para dañarnos o dañar a otros, aprovechemos esta fuerza, canalicémosla y saquémosla de una manera positiva. Por eso, como les dije al principio, el hacer conciencia de todo esto es sumamente importante, porque entonces podemos empezar a generar cambios, ¿de acuerdo? Aquí está esta cuestión de cómo podemos canalizar nuestro enojo. Y hay muchas maneras. Yo ahorita inicio diciéndoles que una es, por ejemplo, agarrando a golpes una almohada, o con un palo o con un bat de béisbol, agarrar a golpes un colchón. A lo mejor encerrarnos en el baño o en el coche y gritar muy, muy fuerte. Aquí yo recomiendo gritar, sobre todo, por ejemplo, podemos gritar las vocales A, I, O, U. Por lo general, cuando ya vamos por la O, por la U, ya desfogamos y ya sacamos mucho de este vapor, de esta presión que hay dentro de nosotros. ¿A quién se le ocurre alguna otra forma de expresar, de sacar, de canalizar el enojo? ¿Quién quiere compartir de una manera así como muy, muy breve? Hola, soy Verónica López. Por ejemplo, también podría ser tomar una hoja de papel y hacer la bolita.
Muy buena. Ujú. Gracias. Yo soy María José Hola. otra vez. Pues también una forma de desahogar es escribiendo lo que uno siente en ese momento. Es maravilloso. La escritura es una forma de hacer catarsis y de comprender maravillosa. Gracias. También Gracias. el hablar, ¿no? Eh. Con la persona con la que tengamos confianza, el platicar nuestro sentir, ¿no? Cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Sí, el hablar Yo, es muy importante. yo leía libros, pues sí, de metafísica. Y ahí decía Ay, uno padrísimo. Te que felicito. Sí. Yo era leyendo. como decía que golpeáramos un árbol, pero luego que lo abrazáramos y le pidiéramos perdón así. Y Ujú. otro, escribir las cosas así, lo que uno reclamaba o lo que se estaba mal para una hoja, y luego trozarla y tirarla al bote de la basura o al excusado. Eso lo Súper. hacíamos. Perfecto. Sí. Gracias, gracias. Sí, ciertamente hay muchas formas, dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros. Otra forma de sacar energía, así como canalizándola súper bien, es a través del ejercicio. Hay personas que necesitan hacer un ejercicio fuerte, aeróbico, correr, y sí, ciertamente las personas con discapacidad visual podemos correr. Esto es, hay varias asociaciones que tienen como guías para nosotros y podemos correr, o con aparatos, o brincando con pesas, con lo que encontremos. Hacer ejercicio físico es una forma muy buena para canalizar toda esa fuerza que significa el enojo. Otra forma, por ejemplo, es bailar. Bailar y mover nuestro cuerpo y brincar así que explayarnos y hasta quedar agotados por bailar aunque estemos solitos en una habitación con la música a todo volumen y bailar y bailar y bailar, eso es también una forma de sacar el enojo. Otra es, por ejemplo, cantar. Y si no nos atrevemos a hacerlo frente a otras personas, pues entonces en la regadera, cantar a todo volumen. También eso es muy, muy útil. La escritura, todo lo que han compartido hasta ahorita también, eso depende de cada persona, ¿no? Hay personas que también a través de la meditación o algo así, pero por lo general lo que es el enojo es una fuerza que con la misma fuerza hay que canalizarla. Entonces ahí ya hay como varios recursos que ojalá y algo de esto les pueda servir a ustedes. Ahora, hay una cosa que va muy conectado con el enojo y eso es la culpa. Van como a veces de la mano y aquí son diferentes culpas. Uno es culpar a otros. Es cuando por el mismo enojo empezamos a buscar responsables alrededor de nosotros y empezamos a responsabilizarlos y atacarlos. Y otra es el culparnos a nosotros mismos. Y en este caso es importante preguntarnos a nosotros, preguntarnos, ¿siento culpa por algo? ¿Es una culpa real o es una culpa autoimpuesta? ¿Y de qué manera me está afectando esta culpa? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estas preguntas? Porque la culpa lo que hace es nos paraliza, nos bloquea, nos estanca, nos hace mucho, mucho daño. Ya la condición que tenemos, ya por sí sola, ya nos está dañando. No le agreguemos aún más todavía culpándonos a nosotros mismos. Esos famosos hubiera. Si hubiera
ido a mis revisiones médicas cada año, si hubiera cuidado mi salud, si me hubiera alimentado correctamente, si no hubiera ido a tal lugar en ese momento, todos esos hubieras pesan mucho sobre nosotros, pero necesitamos reflexionar y estar conscientes de que en ese momento hicimos lo mejor que pudimos y que en ese momento quizás o no tuvimos la información o no tuvimos los recursos para hacer las cosas de una manera distinta. Pero ahora sí lo tenemos. Entonces es buscar dejar todo eso atrás, y eso es a través del perdón. El perdonar a otros y el perdonarnos a nosotros mismos. Y también para esto, para el perdón, hay muchas técnicas diferentes. Hay talleres, hay libros, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a dar este paso. Y es que si culpamos a otros, por ejemplo, una negligencia de un médico, o si fue por un accidente nuestra pérdida de la vista, que a lo mejor por un choque o por alguna cosa, y entonces es a la persona que estaba conduciendo el automóvil. Cualquier cosa de esto que es culpar a otros, el perdonarlos, aquí no se trata de liberar al otro, sino que es liberarnos a nosotros mismos. Y lo mismo vale cuando nos culpamos a nosotros mismos. Es liberarnos, es ya no cargar con eso. Es dejar eso atrás y empezar a movilizarnos para avanzar y para salir adelante. Es a través del perdón. Ahora, ok, hasta ahorita les he presentado 3 reacciones: la evasión, el activismo y la agresión. Hay una 4ª reacción, que a veces es la consecuencia de las primeras 3 o a veces se da de automático, de primera instancia, y esa es la resignación. La resignación es cuando ya no nos quedan fuerzas, cuando ya no hay nada que creamos que podemos hacer, cuando ya no podemos levantar la mirada y ya no nos importa qué hay a nuestro alrededor. Cuando nos invitan a algún lugar para querernos distraer y ya no aceptamos porque ya no nos importa. Es cuando caemos incluso en una especie de mutismo, casi ya no hablamos. Es cuando cedemos nuestro poder y caemos en un estado de sumisión. Es un estado de agotamiento, de aletargamiento. Y si este estado perdura, entonces caemos en depresión. Y ahora sí, si hasta ahorita no los he dormido a todos, entonces aquí sí quiero que despabilen todos y estén muy, muy atentos, porque les voy a compartir cuáles son los síntomas de la depresión, porque es muy distinto la tristeza que la depresión, ¿ok? La depresión es cuando sentimos una tristeza profunda, un gran, gran vacío existencial. Cuando ya nada nos mueve, nada nos interesa, nada nos importa. Cuando nos empezamos a aislar, cuando rechazamos el contacto con otras personas, cuando ya no queremos salir de nuestras 4 paredes, cuando ya no nos importa si estamos bañados o no, cuando ya no nos importa si la ropa que traemos está sucia y si es la misma que usamos ayer y anteayer. Cuando ya sea que comamos demasiado o al contrario, dejamos de comer. Cuando en las mañanas ya no queremos levantarnos. ¿Para qué? ¿Para qué levantarnos? O cuando estamos todo el día nada más tumbados en un sillón, en un sofá, medio adormilados, o al contrario, cuando nos da insomnio y no podemos conciliar el sueño. Es cuando nos sentimos cansados a pesar de que no hemos hecho nada. Es cuando estamos fatigados, cuando sentimos una constante fatiga.
Es cuando no podemos concentrarnos y nuestra atención está muy, muy dispersa. Es cuando se nos empiezan a olvidar muchas cosas. Es cuando nos sentimos muertos por dentro e incluso empezamos a pensar que quizás sería mejor estar muertos. Y aquí les voy a lanzar una pregunta sumamente importante. ¿Sabes en qué momento debes de buscar ayuda? ¿Quién quiere responderme? Yo creo que la ayuda debe estar siempre cuando sientes ese vacío, esa soledad, es cuando más debes de buscar la ayuda de un profesional. En este caso, yo lo sufrí, fue curioso, no fue cuando perdí la vista. Yo lo sufrí cuando entré a la secundaria, en edad adolescente, cuando me tuve que enfrentar a la realidad que era la cara de la sociedad, de las personas. Eso fue cuando entré en ese trance. Sí. Vivir la adolescencia en esa condición es una etapa dificilísima, ciertamente. Sí, gracias por tu aportación. Y estar en una escuela con personas convencionales, sí fue un desafío y fueron los que me llevaron a enfrentarme en ese preciso duelo que era, bueno, en este caso la depresión, donde sí ya buscaba encerrarme, ya no quería comer con mi familia, ya mejor me esperaba al último, hacía mis tareas en la noche, entonces ya cuando todo el mundo estaba durmiendo, simplemente para no tener contacto con los demás. Sí. Gracias por compartir, gracias por la confianza, te lo agradezco. De nada. ¿Alguna otra persona que quiera decirnos ¿Participar? cuándo Sí. hay que buscar ayuda? ¿Me escucho? Sí. Ok, yo creo que cuando uno siente que ya no puede más, y al igual que el compañero, la adolescencia con una discapacidad es una etapa muy difícil. Te cuestionas todo te lo cuestionas, el por qué, el para qué a mí, el por qué yo, te hacen a un lado. Yo soy baja visión y muchas veces tuve la oportunidad de que mis papás siempre me apoyaron en la cuestión del estudio, pero pues yo haciendo letras grandes y haciendo mis cositas con foamy, así hacía mis carteles que nos pedían. Y qué feo se siente cuando uno sabe que se esforzó y alguien que ve te roba tus trabajos y que vas y reclamas y el maestro te dice, no sé dónde están, siéntate. Siento una depresión espantosa, horrible. La verdad es muy difícil. Otra etapa difícil fue cuando mi mamá entró a trabajar hace 4 años, en 2018 a finales. Es difícil porque dejé ya mis clases de canto, todo lo he estado estudiando ahorita en línea, pero hay cositas que a ella le cuesta aceptar. Por ejemplo, cuando yo le hablo de quererme salir sola, unas veces sí me ha dicho, es que la depresión no existe, es que todo está en la mente, es que ponte a hacer qué hacer. Ok, has dado en el clavo, ahorita dijiste algo muy, muy importante. Muchas gracias por compartir, gracias. Sí, fue algo muy importante. ¿Por qué? A lo que voy con todo esto es que hay 2 tipos de depresión y eso lo necesitamos tener claro. Está la depresión reactiva y está la depresión clínica. La depresión reactiva es una reacción muy normal, muy común y muy natural dentro de nuestra condición. Es aceptable y se vale de que haya momentos para todos nosotros
que de repente una mañana no querramos levantarnos, o que no nos importa si nuestra ropa está manchada y los zapatos no están boleados, o que estemos cansados, o que no querramos aceptar alguna invitación, o que no querramos comer o alguna cosa así. Se vale de repente, y hay días mejores y hay días peores, sí. Esto es una cuestión, pero, y aquí viene el gran pero. Según lo que en la Organización Mundial de la Salud se reconoce como una depresión clínica, es cuando tenemos varios de estos síntomas la mayor parte del día, casi todos los días, por más de 14 días. Lo repito, ¿ok? Es tener varios de estos síntomas la mayor parte del día, casi todos los días, por más de 2 semanas. Eso es tener depresión clínica. Y aquí, en este caso, no es cuestión de echarle ganas. Por más que nuestros familiares nos digan, ay, mira, es que tienes que echarle ganas, es que haz esto, haz aquello, esfuérzate. No hay manera. Cuando está uno en una depresión clínica, los químicos en el cerebro están alterados y no hay otra más que acudir a un profesional de salud mental, y me estoy refiriendo específicamente a un psiquiatra con medicamentos. Cuando es la depresión reactiva, cuando sentimos esta tristeza, tenemos ganas de aislarnos, cuando todo nos vale gorro, donde ya no queremos hacer nada, donde tenemos esta apatía. Para esto, lo que se puede buscar es un acompañamiento de algún psicólogo, de algún tanatólogo, de algún logoterapeuta, de alguna persona que nos ayude y nos acompañe en este proceso para que podamos expresar y elaborar y gestionar todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, en la depresión clínica, entonces ahí sí, no hay de otra, es con el psiquiatra. Esto es un punto muy, muy importante, y aquí quiero dar espacio. ¿Hay alguna duda al respecto? Porque no quiero que se queden con dudas sobre esto. Hola, soy Verónica. No, ninguna duda. Qué bueno, gracias, Verónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quisiera retomar un poquito la pregunta que planteaba hace rato. ¿En qué momento te das cuenta que necesitas ayuda? Yo creo que cuando vives con tu familia, quizá te pueden guiar y decir que necesitas ese apoyo. Pero hay veces que tu familia está peor que tú por el momento que están viviendo. Y te puedes pasar quizá toda la vida sin darte cuenta que necesitas ayuda. Perdón, aquí, Diana, te oye mucho eco y no logré entender bien. Perdón, soy Mari, ¿puedo hablar? Sí, perdón, es que se oye mucho eco. Quiero ver si hay manera de controlarlo. ¿Me pueden apoyar con cerrando su micrófono, por favor, para poder escuchar a la persona que quiere comentar? Muchas gracias. Yo soy Mari, ¿puedo hablar? Sí, ¿hay alguna duda sobre esta cuestión de acudir a ayuda? Pues todo lo que usted ha nombrado, eso de la depresión, lo tengo yo. Y sí, fui a dar hasta estoy con un psiquiatra.
Bueno, ya no voy, ¿verdad? No me llevan con el psiquiatra porque pues realmente no tienen tiempo, pero sí tomo pastillas controladas. Porque sí, todo eso que dijo usted de la depresión, todo eso tengo yo. No tengo ganas de levantarme, nada más que hago un esfuerzo. No tengo ganas a veces ni de meter a bañarme, pero me meto a fuerza todos los días. Pues de nada tengo ganas ya de vivir yo. Ya, Digo, ¿para ok. qué? Ya, ok. Aquí entonces es importante. Ay, Diana, seguimos con el eco. Sí, estoy apagando los micrófonos, pero seguramente alguien está conectado en dos equipos y es por eso que se escucha el eco. Apaga los rines. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, gracias, Qué qué lindo, alivio. Aquí a Mari que acaba de compartir, es importante si está usted tomando el medicamento y a pesar de eso todavía no se restablece o todavía no mejora considerablemente, a lo mejor hay que evaluar esto con el psiquiatra y ya sea cambiar de medicamento o cambiar la dosis, porque la cuestión con los psiquiatras es la siguiente. Es una cuestión de prueba-error. No siempre el primer medicamento nos sirve, nos ayuda. A veces tiene efectos secundarios desagradables, entonces hay que buscar otro que no lo tenga. Hay que ir midiendo y ajustando la dosis. Entonces, eso es muy importante. Y en paralelo al medicamento, al tratamiento con el psiquiatra, es bueno llevar un acompañamiento emocional con lo que yo les comenté, un psicólogo, un tanatólogo, alguna persona especializada en todo este tipo de pérdidas, llevarlo en paralelo y a eso mismo lo que les comenté al principio, la voluntad. Es hacer cosas que nos nutren, que nos causen placer y empezar a trabajar muchísimo la apreciación y la gratitud, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿sale? Entonces, aquí lo que no quiero es que se queden con duda y sepan en qué momento sí deben de buscar ayuda para poder salir de esta depresión. Sí, ahora, Angélica, perdón. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Soy Teresa de acá de Torreón. Mira, yo soy familiar y he tenido casos ahí. Yo sí traigo dudas. Aquí, con respecto a lo que dijiste de la depresión reactiva, desafortunadamente para cualquier tipo de pérdida, no nada más en este caso la discapacidad visual, son alertas. Me ha tocado vivir con familiares, en particular lo voy a compartir con uno de mis hijos, que entró en un proceso de depresión. Él ya no vivía en casa, 25 años tenía, va a cumplir 27, esto fue hace 2 años, y yo empecé a notar ciertos síntomas de los que acabas de mencionar. Desafortunadamente no estás alerta, lo del aspecto físico, eso, y el cómo intervenir, sobre todo porque normalmente la persona que lo está viviendo no siempre tiene los recursos o la fortaleza como para pedir la ayuda o no sabe cómo pedirla, y lo estoy hablando en particular de él. Gracias a que he tomado varios cursos y di clases con adolescentes durante 25 años y traigo una formación, yo pude detectarlo, pero esto es un problema real que vivimos todas las familias en México por cuestiones culturales, el no reconocer o el querer evadir, porque no necesariamente la persona afectada que está viviendo algún tipo de duelo o de pérdida sabe cómo pedir la ayuda y no nos educaron para eso. Entonces, yo creo que esto es importante desde empezar a cambiar la mentalidad que tenemos de estar más atentos dentro del núcleo familiar ante las necesidades de cualquier hermano, hijo, padre, madre, abuelos incluso, o amigos muy cercanos.
que luego a veces están solos, sobre todo personas ya mayores, adultos mayores que acaban viviendo solos, que no sabemos o no nos percatamos ya desafortunadamente hasta que llega un punto pues mucho más riesgoso. Entonces mi pregunta va, ¿cómo intervenir o qué puedo hacer o de qué manera puedo entrar en esa situación? O sea, de alerta, vamos, de prevención. Gracias, Teresa. Te agradezco muchísimo tu aportación y es muy importante todo lo que has mencionado. Y sí, ahora sí que los familiares también necesitan estar muy alertas y cuando se dan ciertas circunstancias, así como golpes tan fuertes como pérdidas, incluso el fallecimiento de un ser querido, pérdida de trabajo, o sea, cualquier tipo de pérdida o una adversidad muy fuerte, es cuando más alertas debemos estar. El conocer todos estos síntomas que acabo de mencionar, observar, estar alertas, estar atentos, eso es lo primero. Siempre lo que yo suelo decir en todo momento es que la clave siempre es la información. Entonces, ese es un punto muy importante. Luego hay veces que la persona no se deja ayudar, ciertamente, eso también se da. Entonces, pues ahí hay que buscar profesionales que puedan asesorar o intervenir o de alguna manera buscar eso. Y mencionaste otra cuestión que a lo que también quiero hacer referencia, que es lo que un punto clave también para saber que necesitamos ir con un psiquiatra es cuando empieza a haber pensamientos suicidas, pensamientos de empezar a idear y juguetear con la idea de la muerte, cuando incluso se empieza a idear maneras para hacer el suicidio o incluso intentos de suicidio. Entonces hay que estar aquí en el caso de familiares pues atentos a ciertos comentarios, a ciertas cosas. Este es un tema muy muy complejo que no podemos abordar ahorita. Es muy difícil, pero si uno mismo empieza a tener algunas ideas, algunas cuestiones aquí jugueteando con el suicidio, es cuando es cuestión de buscar ayuda con un psiquiatra. O el familiar, si se percata de comentarios de ciertas cosas, entonces es también tratar de movilizar ahí el apoyo necesario. Pero muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por compartir. ¿Puedo interrumpir un momento? Uh-huh. Quisiera aprovechar que estamos casi todos para pedirles que a través de un mensaje me dejen su nombre, su contacto, porque justo estamos trabajando junto con nuestra querida Angélica en ver la posibilidad de crear como un grupo de autoayuda para poder profundizar más acerca de esto. Entonces lo estamos apenas construyendo, ¿verdad, Angélica? Y para hacerles llegar esta información en su momento. Gracias, Angélica. Gracias, Diana. Sí, aquí lo que son los grupos de autoayuda es una herramienta muy, muy valiosa. De hecho, en la comunidad, estos colectivos que hay como de Colectiva Visión Violeta y otros grupos que hay, son grupos y son espacios de contención. Ese contacto con pares ayuda muchísimo, el saber que no somos los únicos que estamos pasando por esto, que no somos bichos raros, que hay ahí alguien que nos comprende, que sabe exactamente por lo que estamos pasando, con quien podemos externar y decir nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras angustias. Son también fuentes de información importantísimas, porque de ahí aprendemos cómo otras personas están lidiando con la situación, nos dan consejos, aprendemos, nos motivan, nos enteramos de tantas cosas, de soluciones, de alternativas, de opciones, de nuevas oportunidades. Entonces, los grupos
en las comunidades son muy, muy valiosos. Y hay muchos diferentes grupos. Hay grupos que son únicamente de mujeres, hay grupos que son mixtos, hay grupos que son, digamos, personas con discapacidad visual, pero puros profesionistas, hay unos más de jóvenes, o sea, hay esto, y esto todo eso está en las redes sociales. Entonces yo les invito a aquellos que no están dentro de algún grupo así, que se unan, porque ahí van a encontrar mucho apoyo y mucha contención. Y lo ideal es poder crear estos espacios de grupos. Eso es algo que en otros países, como en Estados Unidos, en Europa, es muy, muy común. Los grupos de autoayuda se dan para personas con cáncer, para personas con SIDA, para personas con cierta identidad sexual, con cualquier problemática, incluso con niños con atención dispersa. O sea, ahí hay grupos para tantas cosas y la gente entre ellos se apoyan y se sostienen. Entonces es algo que también aquí en México, en Latinoamérica, debemos de buscar y de fomentar. Entonces, bueno, pues voy a, ya para ir poco a poco cerrando, porque ya es tarde para todos ustedes. Hay incluso unos que se están conectando desde Perú y desde otros países que van una hora adelante de nosotros. Entonces, lo que quiero con todo esto que les he compartido ahorita es crear conciencia. A lo largo de todo esto que les he expuesto hasta ahorita, me gustaría que identifiques si tú has vivido algunas de estas experiencias y, más importante aún, si estás ahorita en alguna de estas vivencias, si estás teniendo alguna de estas reacciones, por ejemplo, ya sea la de la agresión o la de la evasión o la del activismo, o si estás en el punto de la resignación o si estás en el punto de la depresión. O sea que es hacer conciencia de que te encuentras quizás en alguna de estas etapas, en alguno de estos momentos. Y es entonces que se trata de empezar a hacer algo al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante identificar esto? Porque estas reacciones que llegamos a experimentar, que como les dije, son automáticas, son instintivas y son inconscientes, son una manera de protegernos al principio, pero a la larga no nos ayudan. Si nos quedamos estancados en estas reacciones, si nos quedamos ahí atorados, entonces nos quedamos paralizados. Entonces no se nos abren oportunidades, no podemos seguir adelante, no hay manera de avanzar. Entonces por eso esto es tan importante. Y si se dieron cuenta, aquí estuvimos hablando todo el tiempo acerca del dolor. Y la cuestión es que con todas estas reacciones, lo que estamos haciendo es evitando el dolor. Son puras maneras de evitar el dolor, de no conectar con nuestros sentimientos. Y por eso les dije al principio que es tan importante caer en crisis. Caer en crisis y sentir ese dolor. Quiero pedirles que se recuerden, cada uno de ustedes, de algún momento cuando de niños se cayeron y se rasparon la rodilla. Quizás fue andando en bicicleta o en los juegos en el parque o corriendo en el colegio, que se hayan caído, les dolió la rodilla, la vieron la sangre, quizás incluso la tierra y las piedritas ahí metidas entre la sangre. Entonces, por un lado sintieron el dolor físico y por otro lado sintieron el miedo y el susto al ver la sangre y al ver la tierra y al ver la manera de cómo se encontraba su rodilla. En ese momento lo que necesitaron era un abrazo de algún ser querido
y quizás llegó alguna persona y los cargó o los llevó de la mano a algún lugar para lavarles la herida. Y ustedes instintivamente sabían que en el momento que les tocaran esa herida, les iba a doler aún más. Y quizás hubo ahí resistencia, y a lo mejor empezaron a patalear o a dar de brazadas o a querer salir corriendo para evitar que les toquen esa herida y que les duela aún más. Pero finalmente fue necesario que les tocaran la herida, que se las lavaran, se las desinfectaran, se las atendieran. ¿Por qué? Porque gracias a eso no se infectó y gracias a eso pudo empezar a cerrar la herida, pudo empezar a formarse una costra y debajo de la costra se fue formando una nueva piel. Y sí, quizás un poco más adelante te volviste a golpear y la costra se volvió a caer y volvió a sangrar, pero se volvió a dar una costra. Se volvió a hacer la costra y sí, tarde o temprano salió ahí y se creó una nueva piel. Con cicatriz quizás, sí, pero hay una nueva piel. Y exactamente lo mismo sucede con el dolor del alma. Tocamos las heridas del cuerpo, pero luego no nos atrevemos a tocar las heridas del alma. Y es exactamente el mismo proceso que se vive con el dolor del alma. Se necesita tocar la herida, se necesita sentir ese dolor. De esa manera se hace una especie de catarsis, sale todo esto, es como una especie de purga donde sale todo ese dolor, a lo mejor hasta ¿cómo se llama? El pus que se hace en la herida, pero sale, brota y entonces se limpia. Y eso es el duelo y eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo módulo el siguiente miércoles, que es el 8 de marzo, a la misma hora, a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Dicho esto, pues adelante, quien quiera preguntas específicas, bienvenidas. Hola. Verónica López. Verónica. Sí, solamente comentar, excelente taller. Yo la verdad sí que tengo alguna depresión. Me gustó bastante. Fue muy nutritivo para mí. Eso es mi comentario. Hola. La verdad que sí va a ayudar bastante. Qué bueno, Verónica. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Gracias. Gracias por decir. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, soy Mariana de Ecuador. Bueno, he escuchado con mucha atención este interesante primer módulo del taller y realmente me ha fascinado porque aunque hay cosas que uno se las sabe, pero que necesita repasarlas, evidentemente. Y creo que la paradoja y lo complejo del sistema psíquico del ser humano se resume en esto, ¿no? En esta sentencia muy conocida por todos. Dice que el ser humano no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Entonces yo creo que ahí está más o menos resumido todo lo complejo de la mente humana, lo complejo de nuestra psique y lo que debemos ir enfrentando cada día. Y lo primero que debemos enfrentar es el miedo, el origen de toda depresión, de todo problema en nuestra mente, en nuestra psique, es el miedo. Y allá debemos ir. El miedo es origen de la preocupación, el miedo es origen de la culpa, el miedo es el origen de la ansiedad, en fin, el miedo es el origen de todo porque es una emoción tan primitiva y tan poderosa que es capaz de transformar a todo lo que somos como seres humanos y cambiarnos la vida. Entonces, empecemos por averiguar a qué le tenemos miedo. Y uno de los miedos más primitivos y más fuertes es el miedo a la muerte,
Mucha gente dice, yo no quiero morir. Mentira. Si yo voy a la calle y alguien me pone un cuchillo, una pistola y me quiere matar, me voy a morir antes que me dispare. No, no es verdad. Es el miedo y fundamentalmente el miedo a la muerte. Pero eso se puede superar. Está comprobado de que eso se puede superar. A lo mejor no en un 100%, pero se lo puede superar. Y estar conscientes de que de la muerte nadie nos va a librar, porque somos seres vulnerables. Y este caparazón que ahora tenemos como cuerpo, un día va a caducar y vamos a tener que ir más allá de donde no sabemos qué nos espera. Ese es mi aporte y yo creo que, pues, felicitaciones por el taller y estaré el próximo miércoles puntual a la cita. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Mariana. Gracias por compartir y gracias de acompañarnos desde Ecuador. Saludos. Gracias, sí. Hola, soy Ulises Martínez. Pues en primer lugar agradezco por el enlace en la invitación que nos han hecho a este taller y pues también agradezco a todas las personas que se involucraron en este tema muy, muy amplio, porque no es solo todo esto, aparte de que pues también se debe de unir las demás discapacidades y sí, hay muchas preguntas, muchas dudas y cómo apoyar también a otras personas, aparte de que uno mismo puede ser persona con discapacidad visual o de otra discapacidad, y más porque también en mi caso a veces como estoy en el deporte, a veces vamos a hacer exhibiciones a comunidades del mismo estado de la República. Entonces, pues hay mucho, no hay mucha información tanto a la persona con discapacidad como a su familia. Entonces uno no sabe cómo poder ayudarle, cómo poder que avance y pueda quitar ese duelo de la pérdida de visión, sea por accidente, por herencia o por alguna otra situación. Y pues como comento, pues es muy, muy agradable este tema que apenas inició y que pues haya otros temas o el mismo tema se pueda ampliar, como dijo la otra persona que no me sé su nombre o no me acuerdo, que dejar la información de cada uno y pues que se pueda hacer otro foro para estos mismos temas. De antemano, gracias y pues que tengan una muy buena noche. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y sí, ciertamente hace falta mucha sensibilización, mucha concientización y en muchos lugares hacen falta recursos. Hay mucho que hacer. Muchas gracias. Reinaldo Lugo de Querétaro. Vamos para agradecerle y también pensar que todo lo que conocemos, pues no realmente me sorprende las áreas que todavía me quedan por aprender y que con ustedes, pues bueno, ir descubriendo también cada vez más. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Mónica Cañas de Colombia. Quiero darles gracias por el taller, es muy, muy interesante. Realmente le deja a uno muchas enseñanzas. También quiero aprovechar para darle las gracias a Angélica. No sé si ella recuerda que hace algunos meses atrás, por medio de mi amiga Lizmi, me hizo el favor de ayudarme a organizar el nombre de mi fundación, Juntos con Amor por la Visión e Investigación de Enfermedades Raras, que lleva como sigla el nombre Javier, que es en homenaje a mi compañero que falleció hace 20 meses por COVID acá en Tuluá. Quiero agradecerle de corazón. Muchísimas gracias. Ya estoy legalizando la fundación, Fundación Javier.
Qué gusto, Mónica. Felicidades. Muchísimas gracias. Que llegue tu labor muy lejos. Gracias, gracias. Qué Dios les bendiga. gusto. Muchísimas gracias, Angélica. A ti. Gracias por estar aquí y gracias por compartirnos. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Soy Blanca desde Veracruz. Oigan, pues sí me pareció muy interesante este taller. Se entiende sobre todo que hay familiares o personas que adquirieron la discapacidad y voy cayendo en cuenta que en algunas de los puntos que mencionabas, pues sí pasé por estas situaciones, porque bueno, pues yo soy ciega de nacimiento. Entonces empecé como a hacer una especie de retrospectiva y justo le comentaba hace unos días a mi mamá cuando vi la invitación del taller. Me acordé como de esa escena que todavía tengo muy guardada de cuando me dijeron que yo era ciega, ¿no? Entonces es una larga historia, pero yo diría es que parece como una especie de película porque no recuerdo después como que qué pasó y demás. Pero pues sí voy entendiendo como ciertas situaciones y puedo decir que sí, como a los 17 años de edad, tuve como una depresión. El problema es que nadie se dio cuenta y empezaron a decir, échale ganas, eso está en tu mente, y pues mi refugio pues fue como el estudio. Pero también se vino la pandemia y me ayudó a conocer más gente y empecé yo a llegar a la conclusión que dije, bueno, entonces no soy la única que ha pasado por estas situaciones. Situaciones ya sea muy cómicas, que dices, entonces esto sí es completamente real, esto también me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Pero a veces son cosas muy silenciosas y es bien chistoso porque es como de cómo es posible que uses la palabra ver, por ejemplo. Esa es otra cosa, ¿no? Sí, y así es mi vocabulario, es así. Entonces, me costó un poco de trabajo entender, como que me perdí esta parte que decías del activismo. De uno de los puntos que mencionabas, es como la duda que me quedó respecto al activismo, porque preguntaste en qué punto están ustedes ahora, ¿no? Ok, el activismo es cuando te llenas de actividades y toda tu energía, toda tu fuerza está enfocada hacia afuera, pero no hacia adentro, no hacia ti misma, hacia tu proceso, hacia lo que estás viviendo, a reflexionar, a procesar, a hacer conciencia de lo que tú estás experimentando. Eso es como esa manera de todo está hacia afuera, pero nada hacia adentro. O en el caso de que va uno de un médico a otro y busca uno la cura en un lugar, en otro, siempre con esa esperanza y con esa expectativa de poder sanar, ¿no? Y siendo que la realidad es otra. Entonces, esas son formas de activismo. No sé si te queda un poquito más claro. O sea, lo que estoy yo tratando de ponerme a reflexionar ahorita es decir, ¿en qué punto estoy, no? Porque a veces si digo, sí acepto mi condición, porque sí me tomó años, sobre todo en la época de la infancia, pero después en la adolescencia, que es una etapa así complicada, o sea, yo sí tuve así, lo voy a decir, pensamientos acá suicidas, pero me daba como miedo decirlo. Entonces, si yo le decía, era como de, no, pues es que estás loca y no sé qué. Entonces, sí llegué a tomar terapia, como a los 11, 12 años, y pues todo bien, ¿no? Como que empezaron como a cambiar ciertas cosas en mí, pero para esto, ya cuando tomé terapia otra vez, fue hasta el año pasado. Entonces, si contamos, dices, bueno, pues pasaron 8 años de que no tomé terapia, y han pasado muchas cosas, y es como de regresaba muchísimo al pasado, y es como de no quiero recordar todo esto y así, pero a veces ciertas situaciones que me llegan a pasar
de que a veces la gente te desmotiva, ves situaciones allá afuera en la realidad que te empiezan como a bajonear emocionalmente y es como de, entonces no acepto mi condición o qué está pasando, ¿por qué me estoy poniendo así? Quiero hacer mis cosas de manera independiente, pero vienen ciertas personas o ciertas situaciones y se me viene todo abajo y ya me siento culpable. No, entonces no quiero estar como yo también dependiendo de otros. Es todo un dilema. No sé si ya se tocó eso o se va a tocar ya en los siguientes módulos, porque está interesante. Sí, se va a tocar, Blanca, qué bueno que lo mencionas, porque podemos aceptar nuestra condición y aún así tener momentos de bajoneo. Eso es completamente normal y eso es para todos los seres humanos parejo. O sea, personas que no tienen discapacidad igual tienen días buenos y tienen días malos. A todos nos pasa que nuestra energía puede estar baja, que haya días donde nos pasan 1000 cosas, donde todo nos sale mal, donde estamos hartos, fastidiados, donde queremos tirarnos al piso y llorar. Eso les pasa absolutamente a todos, nadie se libra de eso. Ahora, nuestra condición, obviamente, presentamos más retos, presentamos más barreras, entonces, pues ahí sí, pues puede ser un poquito más frecuente porque es una lucha que a cada rato estamos luchando. Pero sí podemos estar en el punto de la aceptación y aún así tener días donde estamos bajoneados. Eso nos tiene que quedar claros y estar tranquilos con eso. Ahora, es muy probable que a lo mejor, ahorita que cada uno de ustedes a lo mejor hizo la reflexión, si es todas estas reacciones que yo comenté, si ya las dejaron atrás, porque puede ser que ya las dejaron atrás, que ya superaron todo eso, que ya están en otra etapa. Entonces, pues padrísimo. Y si están en esa etapa, entonces es saber de que hay maneras de salir de ahí. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ok, claro, gracias. Con gusto, Blanca. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía como, bueno, yo no alcancé a escuchar toda la conferencia, solo escuché parte de, pero yo quería saber como, por ejemplo, no sé si tocaron el tema de cómo, independientemente de la persona que sufre esta discapacidad, los familiares que lo rodean, cómo afecta en este caso, porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá perdió la vista no hace mucho. Entonces, como hija, y creo que, no sé, me imagino que a mis hermanos igual, nos ha pegado como de distinta manera, en el aspecto en el que a mí, en mi caso, yo pues me deprimo mucho porque a veces pues trato de buscar como que una respuesta al por qué le pasa, por qué sucede, por qué no podemos ayudarlo, o sea, como yo quisiera verdaderamente. Entonces sí me cuesta mucho esa parte porque incluso a veces, pues sí, me pongo a llorar, me siento muy mal en el aspecto de decir, porque no me pasa a mí y no a esa persona. No sé si se toque ese tema, o bueno, a mí sí me interesaría como saber cómo lo trabajan los familiares alrededor de la persona. Claro. Sí, fíjate que en esta ocasión no toqué el tema de qué pueden hacer los familiares. Ese es un punto muy importante y es algo que se debe de abordar pero en sí es muy complejo y muy extenso también. La idea era que toda esta información que se compartió ahorita y la que se va a seguir compartiendo en los próximos 2 módulos les sea útil también a los familiares. ¿Por qué? Porque si los familiares tienen toda esta información, si saben y ven todo lo que por lo que estamos pasando, entonces es más fácil. Lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir y es como mi lema de siempre, la clave es la información. Entonces los familiares, entre más información tengan
acerca de la condición, de todo lo que se vive emocionalmente, del proceso de adaptación, de lo que es recuperar autonomía personal, de la rehabilitación visual, de las ayudas, de qué tipo de apoyos, de todo eso. Eso ayuda muchísimo a que los familiares puedan ser de un apoyo mucho mejor. Y es que sí, ciertamente cuando un miembro de la familia le sucede esto, que la vida le cause esto, pues sí, desestructura todo el sistema familiar, o sea, incluso a veces todos los roles también se cambian. Si era, por ejemplo, el proveedor económico de la familia y ya no está trabajando, entonces tienen que entrar otros al quite. Entonces, hay una desestructuración muy, muy importante en la cuestión familiar. Por un lado, y por el otro lado es toda la cuestión emocional, ¿no? Y el de cómo poder ayudar. Pues ahí también están mis libros. En los 2 libros doy pautas, están dirigidos tanto a la persona afectada como al familiar también, porque es precisamente eso, es sumamente importante. En mis libros vienen también como ciertas consideraciones, ciertas pautas, ciertas cosas que se deben de tomar en cuenta como familiares para poder ofrecer un apoyo que realmente sostenga a la persona y le ayude a salir adelante. Sí, claro, entiendo. Más que nada era como mi duda porque, por ejemplo, como usted lo repite, pues sí, siento que como familiares tiene que ser como un punto importante, más que nada por el lapso emocional, ¿no? Porque pues la unión que tienes con la persona o así y el no saber cómo ayudarlo. Porque, por ejemplo, así como escuché un rato de buscar, que la persona busca y busca ayuda en un lugar y en otro, pues por ejemplo nosotros no tenemos así como tal el apoyo económico como para poder ayudarle, me explico. Entonces a veces, bueno, en mi caso yo me desespero porque pues sí digo como de qué puedo hacer, y esa es como una idea que me da muchas vueltas en la cabeza, porque el ver a mi familiar mal o así deprimido, pues me deprime, y siento que no nada más a mí, incluso a mis hermanos, a mi mamá, en ciertos aspectos, no lo muestran como tal, todos demostramos las cosas de distinta manera, pero sí es como una idea que pues me interesa, así como usted dice que todo se basa en la información. Me interesaría saber pues cómo ayudarle en cierto aspecto, tal vez no económicamente, pero apoyarlo emocionalmente o ayudarle, porque a veces yo siento que las palabras cabezas. pero no es tan como Sí. me explico cómo apoyar. Claro, bueno, ahí está, en mis libros viene mucha información de esto. Te recomiendo acercarte a las asociaciones. Hay diferentes asociaciones en México, en Centroamérica, donde ofrecen también el apoyo psicológico de manera gratuita, a institutos de tanatología, de acompañamiento, que también ofrecen apoyo gratuito. Entonces, siempre es empezar a buscar apoyo, información para así que poderle ayudarle a tu papá. Buenas Y eso noches. te lo recomiendo a todos. Buenas noches, soy Mari de Guanajuato. Mari, muy buenas noches. Se escucha otra vez el eco. Sí, el eco. Pues así. Yo estaré lista para de hoy en 8, ¿verdad? Y ayudarme un poco más, porque creo que yo fui la peor de todas. Me vi allí, yo sentí que soy la peor de todas, que no puedo salir de esa depresión. A mí tampoco no me importa la muerte, no me da miedo, nada de eso, pero espero seguir escuchando esto para que me ayude, ¿verdad? Y ayudarles a los que me rodean,
que me Ujú. acepten. Sí, Mari, espero que los siguientes módulos también te ayuden y buscar también ayuda por otros lados, ¿no? Porque tienes estas ganas, tienes este impulso. El hecho que estés aquí ya es un paso muy, muy importante porque quieres salir adelante. Sí, muchas gracias. Estaré lista para el 18. Gracias. A Con gusto, todos, Mari. gracias. Con gusto, Mari. Gracias. Toma ahí. Ya voy a pagar. Ya lo pagaste. Pues tú mandas, Diana. Pues me parece que ya podemos dar por cerrado este primer módulo, agradeciendo a todos y a todas Desactivar micrófono, abrir que paréntesis. hoy nos acompañaron Más y de cerrar invitándolos paréntesis. a la próxima semana, el día 8, a las 8 de la noche, en un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Así que aquí los esperamos. Y mi querida Angélica, pues agradeciéndote nuevamente este regalo tan maravilloso que nos estás dando con este taller. Gracias por darnos luz, porque cuando prendes la luz, no nada más es para ti, sino para todos. Así que muchas gracias, querida Angélica y querida Irma. Pues si aquí si estoy. quieres agregar algo. Ajá. Pues nada más, muchísimas gracias. Creo que todos estamos muy conmovidos, muy plenos, pero también muy llenos de amor, de vida. Y creo que va a ser una linda noche para todos, porque nos vamos a ir con un gran regalo. Y eso me tiene contenta y agradecida con Dios, con la vida y sobre todo con nuestra querida Angélica. Muchas gracias. No, al contrario, yo les agradezco a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de estar aquí, porque el regalo es para ustedes. Ustedes están dando ese regalo. Entonces, pues, gracias por su confianza, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí, a todos. Ahora sí que de tantas partes distintas. Entonces, pues, ahora sí que me despido con mucho cariño de todos ustedes. Gracias. Gracias.